Vamos a dedicar 30 minutos a la discusión. Invito al doctor Cabezas para que presida la mesa de discusión y a los ponentes para que nos acompañen, por favor. El doctor Cabezas va a recibir entonces las preguntas o las intervenciones cortas de parte de la concurrencia y tratar de sacar de parte de la mesa después algunas recomendaciones que puedan ser recogidas por los miembros de la academia que han sido encargados por la directiva para llevar algunas recomendaciones. Doctor Cabezas, tiene la palabra para dirigir el debate. Gracias. Como mencionó el doctor, las preguntas cortas y las respuestas también, entonces empezaríamos, doctor. Gracias, doctor Cabezas. Soy la doctora Lucy López y felicito al panel, realmente muy inspirador cada una de las presentaciones. Quisiera, en relación a la intervención de la doctora Quispe sobre el tema de estas reflexiones éticas, ¿no? Yo me puedo imaginar a una señora que tiene un PCR positivo, que tiene pruebas serológicas positivas y que lo que se le ofrece son ecografías y controles periódicos, ¿no? O sea, me pongo en su lugar y me imagino la angustia y la soledad en la que debe estar, ¿no? Entonces yo creo que es muy pertinente los puntos que ella ha tocado, seguro que es un debate que va a seguir, pero entre tanto, como el tema es de prevención, yo diría a todo el panel preguntar, porque son gente de campo, todos los colegas que están, ¿qué pasaría si a manera de prevención empezamos a mirar algunas cosas prácticas que se debe manejar en la población? Por ejemplo, los métodos anticonceptivos de larga duración. Si se usan anticonceptivos orales o condones o inyectables de mes, la posibilidad de dejar de usar los métodos anticonceptivos o de no usarlos consistentemente a lo largo de un año, el abandono es casi del 30, 40% de las personas, a lo más un 20% van a estar usando el método en forma consistente y preveniendo un embarazo. Pero si usan un DIU, ¿no?, o un implante, van a estar protegidos. Entonces, entre tanto, sigue el debate porque hay que debatir más en profundidad. Creo que la academia debe difundir estas medidas de prevención de uso de métodos anticonceptivos de larga duración con mucho más fuerza que lo que hace actualmente y además que están disponibles en el programa, ¿no? No sé qué comentario les merece esto. Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas, doctor Morales. No me pregunta. No sé si hay alguien, doctor Echevarría y luego. Yo me preguntaba, siendo esto una enfermedad donde no tienes un buen método de diagnóstico, la clínica no te ayuda mucho, ¿vigilar microcefalia no es un evento muy tardío? O sea, ya, digamos, esta enfermedad tiene un comportamiento aparentemente epidémico en algunas zonas, y la otra pregunta es, ¿se va a convertir en endémico? Entonces, son dos aspectos, creo que son cruciales porque realmente las consecuencias prácticamente las vamos a llevar por años, ¿no? Entonces la pregunta es cómo realmente tener una forma de evitar esto eficientemente. Sí, agradecerle por brindarnos información específica sobre el tema de Zika y preguntarle si de repente tienen información acerca de otras posibles explicaciones que puedan dar una respuesta a la diferente distribución de casos de microcefalia en otros países, que se sabe que en Brasil hay una asociación temporal que se ha estudiado, pero el número de casos de microcefalia ha sido muy distinto en Colombia o en el brote que hubo en la Polinesia Francesa. Sí, doctor Alberto Villalobos, neurólogo, profesor principal de Medicina, Universidad de San Marcos. Bueno, felicitar al panel, pero recordar que prácticamente no tenemos Zika y que la discusión sobre el aborto y todo esto es muy interesante, pero no forma parte de la discusión de esto, que es una discusión sobre el Zika y sobre los arbovirus, sobre los arthropod-borne
disease, ¿no? O sea, las enfermedades transmitidas por artrópodos. Esto no es una discusión ética sobre el aborto o las posibilidades del aborto. No hemos tenido Zika, no tenemos esto, y como dice el doctor, el hacer un monitoreo de microcefalia en un país que todavía no ha tenido nada, es como decir, pues, qué puede pasar si se incendia esto cuando no hay ninguna posibilidad de que se incendie. Entonces, todo esto es un poquito académico. Pienso de que la realidad sería prevenir el Zika mediante las medidas acertadas que dicen los expositores y ver qué cosa pasa. Pero todo lo demás es un ejercicio académico sobre algo que no se ha presentado. Gracias, doctor. Sí, felicitando también las exposiciones, y hay una pregunta que queda. Aparentemente este virus está evolucionando también en el mundo, y por eso es que, si bien se descubrió en el 74, bueno, en monos, pero después su evolución en el ser humano parece que también ha variado. ¿Cómo varían otros virus? ¿Tendrían ustedes alguna información sobre ello? Gracias, doctor Pacheco. La última de esta ronda. Buenas noches, señores académicos, distinguido público. Mi nombre es Daniel Guillén, yo soy neuropediatra, profesor principal de Cayetano Heredia. Tengo que felicitar la motivación de revisar el Zika como motivo de la reunión, y tengo dos comentarios respecto a la microcefalia y respecto al propio virus del Zika en el niño. El primero comentario respecto a la microcefalia, debo decir que efectivamente lo más probable es que hay un subregistro. Hemos tenido que, a propósito del tema, revisar alguna de los registros del hospital donde yo trabajo, y también participando a nivel nacional de otro tipo de registro propiamente. Y hemos visto, discrepando con las opiniones en algunos casos, que la microcefalia es más frecuente de lo que nosotros pensamos, y que la causalidad es múltiple, como ya sabíamos. La microcefalia no es una enfermedad, es un signo, y varía la causalidad dependiendo de dónde uno lo vea. Entonces, en nuestro país, lo más frecuente son infecciones intrauterinas, de donde está el Zika estaría como una causa. Sin embargo, lo más frecuente es infección por citomegalovirus. Está un sinnúmero de malformaciones cerebrales, están errores innatos de metabolismo, y así un diagnóstico diferencial que probablemente llegue hasta el número 40. De manera que esto lleva a un ejercicio que lo ponemos en acción todas las veces que tenemos un niño con esto. Es cierto que no figura en los registros, porque cuando figura es microcefalia sin otra causalidad. Es lo que llamamos microcefalia vera en algunos casos. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un niño con microcefalia es medir la cabeza a los padres de familia, porque tal vez sea familiar. Y esos niños tienen buen futuro. No quiere decir que van a ser discapacitados. Entonces, esto tiene una metodología que ya está prácticamente definida y que puede ser que la pongamos en ejecución de manera práctica. Hemos notado que hay una omisión cerca del 20% a medir el perímetro cefálico entre los pediatras. Y entonces esto es muy importante. Debemos motivar que tanto el médico general como el pediatra mida el perímetro cefálico, que es el indicador más fidedigno del neurodesarrollo en el niño, de acuerdo a OMS. Entonces, eso yo creo para decir comentario general. Y respecto al Zika, deberíamos recordar el patrón neuropatológico del citomegalovirus. Creo que se comporta muy parecido al citomegalovirus, de manera que en los primeros meses de gestación da un patrón malformativo bajo el modelo de afección por apoptosis, y por eso es que se ven esas malformaciones, el ventrículo megalia, etcétera, todo lo que ha sido excelentemente descrito.
Y finalmente, en los últimos meses, da un patrón inflamatorio. Por eso es que lleva a las necrosis y a las calcificaciones posteriores. Desde luego, pensar de que tengamos que medir microcefalia para controlar una posible epidemia no creo que sea la solución. Tenemos que obviamente sí levantar información de cuán importante es la microcefalia a nivel del país, en los diferentes puntos, sobre todo en los puntos más importantes, más donde la desnutrición es más frecuente. Creo que la desnutrición materna es la primera causa de microcefalia, aunque todavía estamos en un estudio preliminar. Muchas gracias. Gracias, doctor Guillén. Entonces empezaríamos con las respuestas o comentarios de los ponentes. La doctora Irma, por favor. Verdaderamente, doctor Guillén, estoy plenamente de acuerdo con su comentario y sí es preciso levantar una información real, ¿no? Para que podamos verdaderamente tomar las acciones. El comentario también que se hizo referente a que verdaderamente no hay Zika todavía de la importancia en el Perú y que hay que de repente dar los esfuerzos para otras patologías que sí están generando problemas, es cierto y es válido, pero creo que también tenemos que estar preparados y estos espacios de reunión nos ayudan a de repente recibir diferentes opiniones y compartir las experiencias para probablemente proponer estrategias de prevención para estos niños, que si bien es cierto, no solamente la microcefalia se produce por el estado social virus Zika, sino también hay otros virus que la producen. Tenemos que tener un programa de atención a estos niños, ¿no? Y no solo con microcefalia, sino que hay una serie de desórdenes neurológicos que generan problemas motores, de lenguaje, aprendizaje, etcétera. Referente a la microcefalia y la presencia de ella diferente en diferentes países, verdaderamente sí nos llama la atención que teniendo el Aedes disperso en la mayoría de departamentos del Perú, todavía no tengamos tantos casos de Zika. Y sí es una preocupación el dengue y que está generando muertes en el norte, ¿no? Probablemente las acciones que se han tomado de manera enérgica para tratar de contrarrestar el dengue, está frenando, ¿no es cierto?, de que tengamos la epidemia del Zika, lo que es muy bueno y significa que debemos de seguir con la estrategia de la prevención y control. Doctor León. Sí, gracias. Efectivamente, esto nos pone en evidencia que el manejo temprano en el curso de vida, desde la gestación y el nacimiento, es una de las cosas que tenemos que privilegiar. No solamente para el Zika, sino en general. Y quiero recordarles que la ley de personas con discapacidad nos pedía, por ejemplo, que registremos anomalías congénitas. No hay una base de datos clara para poder monitorear. Esto nos llevó en el momento de reglamentar y hacer la norma técnica de certificación. Ahora obligamos a que todo niño que nazca con anomalía congénita deba ser reportado. Y entonces voy a lo siguiente, en relación al pedido de que es el momento de comenzar a dimensionar cuál es esa prevalencia de microcefalia y todas sus posibles causas. Y para ello existe lo que se llama el certificado de nacido vivo en línea, que se viene implementando en el país desde el año 2012 y que al cierre del 2015 el 72% de los nacimientos en el país ya están online en el CNV en línea que se llama. Los invito a visitar la página web porque está libre, vean CNV
y van a ver ahí los reportes que hay. Y justamente a partir de este año hemos incorporado, porque qué variables, y eso es inmediato, nace y quien atiende el parto, médico o obstetra, registra en el sistema online, ¿no? Y el mayor volumen de lugares donde se atiende de volumen tienen conectividad, o sea, sí es posible. Y estaba hablando, por ejemplo, de 413.000 nacimientos del año pasado, que están registrados nominalmente, donde están las variables identificadas, están las variables de la madre, edad, ¿no? Está la semana de gestación, está peso, talla, y se han incorporado 5 variables nuevas o 4 variables nuevas a partir de este año 2016. Una de ellas es perímetro cefálico, perímetro torácico. Estamos registrando también el corte del cordón tardío, o sea, si es inmediato o es a los 3 minutos, y luego el apegamiento de la madre al pecho dentro de la hora de nacido, porque sabemos que esto tiene un 37% de impacto sobre la mortalidad neonatal, si hay apegamiento entre la hora. Entonces, estamos en las condiciones de comenzar a revisar. Desde luego que este perímetro cefálico hay que estandarizarlo adecuadamente, pero es un primer tamiz. Y justamente haciendo un ejercicio, ahora que estoy como alto comisionado a propósito de dengue, zika y chikungunya que fui, comencé a meterme a los establecimientos donde hacen estos reportes y comencé a encontrar, ya, qué tablas vamos a usar, la tabla de OMS para los nacidos a término, la otra tabla para los de 13 semanas. Todavía falta que eso se difunda, la de menores de 33 semanas. Pero a términos, por ejemplo, comenzábamos con las otras a revisar y encontrábamos por debajo del 31.9 centímetros. Entonces ese es el primer campanazo para decir esto es una posible microcefalia. Entonces ese recién nacido en las 24 horas tiene que ser tomado de acuerdo a la estandarización que está haciendo ahora la norma que nos ha hablado el doctor Víctor Laguna, y esos niños, todos los niños que presentan riesgos, eso significa hacer un viraje de intervenciones por riesgo y no por daño. Significa prematuros, bajo peso, perímetro cefálico. Todos esos niños tienen que tener un seguimiento especial y hacia eso estamos encaminados. Entonces, no perdamos la oportunidad. Estamos promoviendo, en el caso de Piura y Tumbes, se está promoviendo en las universidades para que los tesistas, los graduandos de medicina, comiencen a hacer estudios. Ya tenemos una tesista que se le está aprobando para medir la prevalencia, un análisis retroprospectivo, la incidencia de microcefalia haciendo. Entonces creo que aquí hay las condiciones y efectivamente nos falta todavía mucho por hurgar en ver esas causas y comenzar a investigar. Y aquí es una de las cosas que tenemos que promover, la investigación, una de las cosas que yo señalaba en mi ponencia. Las universidades tienen que investigar, los institutos tienen que investigar. Entonces comencemos a hacer este nexo de cosas para poder desarrollar políticas públicas que realmente vayan y orientadas hacia la prevención. Y por segundo lugar, seguramente el Víctor lo va a confirmar, efectivamente tenemos que enfatizar las acciones preventivas. El método de Ovitrampas que él ha señalado está permitiendo hacer intervenciones y estamos ahora midiendo que Ovitrampa positiva tiene que ser intervenido en las 48 horas de encontrada. Entonces, estamos todavía arreglando eso, porque todavía hemos visto que de la semana 12, 13 y 14, cómo iba progresando y no había intervención. Entonces, pero ahora nos está llegando el reporte, ¿no?, de las Ovitrampas que están trabajándose, entonces ya uno puede observar y comenzar a monitorear. ¿Qué pasó? No hubo intervención. O pasadas las 72 horas y no hubo intervención, llamar para… La tecnología ahora nos permite estar online con el personal de campo trabajando. Con respecto a la no presencia de los casos en el Perú, el tema es álgido. Se han postulado varias razones. Una de ellas es que probablemente haya una competencia entre las enfermedades virales y que al tener nosotros dengue no se presente todavía la otra enfermedad, pero eso es solamente una hipótesis.
Comparto la apreciación de que estamos discutiendo sobre un evento que no se ha presentado. Sin embargo, tengo que enfatizar que en el capítulo en el que estamos aquí en Perú, a diferencia de Brasil, donde ya tienen cientos de miles de casos, igual que Colombia, nosotros estamos abocados al control vectorial, bajo la intención que eso va a retrasar o disminuir el riesgo de que se presenten casos como hasta ahora está ocurriendo. Existe la posibilidad, lo están planteando los brasileros, que otro vector también esté incluido, y la posibilidad de que Culex esté incluido está hablándose, todavía no se ha probado. Se ha encontrado ya en las glándulas salivales del Culex el virus, pero todavía no se ha visto si hay transmisión activa. En general, la batalla contra el vector en la mayoría de los países se ha perdido. Se buscan nuevas posibilidades, se buscan más y más posibilidades. Estuve en Brasil hace menos de un mes, donde se hizo una reunión para ver la posibilidad de esterilizar a los machos del vector, de tal manera que cuando copule con la hembra el producto salga inadecuado, y así disminuir la población del vector. El problema de eso es que se tienen que criar en jabas grandes, machos y hembras, y solamente hacerle una irradiación al vector, al mosquito macho, pero siempre se pasan algunas hembras y uno suelta luego a los machos que están irradiados, pero al soltar machos por ejemplo, vamos a soltar 50.000 o 500.000 machos, pero también se van a soltar 1.000 o 2.000 o 3.000 hembras, y entonces se va a incrementar la posibilidad de la transmisión de alguna manera indirecta. El otro problema es que hay que estar irradiando todas las semanas y hay que tener un presupuesto específico para estar haciendo la crianza de esos animales que van a dar productos inadecuados. Y la otra situación con este punto específico es que llegado un momento se podría eliminar a toda la población de los Aedes aegypti, y de repente ahí va a surgir el Albopictus, que no tenemos en Perú, o va a surgir el Culex, y vamos a entrar a un nuevo capítulo. Eliminamos uno, pero nace otro. Entonces, esto es una situación totalmente dinámica, totalmente dinámica. Nosotros estamos en el momento en que no tenemos la enfermedad o no tenemos los casos. Debemos recordar que el Zika, solamente el 20% pueden ser sintomáticos o oligosintomáticos. Entonces podríamos tener una gran cantidad de infectados y no tener evidencia por ninguna de las formas de vigilancia. Una de las cosas que vamos a proponer es tratar de incrementar y tratar de mejorar la forma de vigilar, porque ahora lo que podemos hacer es controlar el vector y vigilar la aparición de casos. Cuando llegue el momento de que tengamos casos de microcefalia, habrá que no solamente medir la cabeza, como se dijo, sino hacer acompañamientos adecuados, acompañamientos adecuados a los pacientes. El énfasis en la anticoncepción sí está contemplado por el Ministerio de Salud. No soy especialista sobre si los de depósito son mejores que los otros, pero sí está contemplado la anticoncepción. Y como dije antes, la prevención, el prevenir que la mujer salga embarazada o que vaya a lugares donde hay infección, es un punto que se está enfatizando. Como repito, si yo soy ginecobstetra y mi paciente me dice, puedo viajar a Tumbes, yo le diría, no vayas. La posibilidad de que te dé Zika existe, así que mejor no vayas. Eso puede ser algo bastante imperativo, pero me parece que eliminar la posibilidad de que una persona se infecte es bastante
bastante importante, sobre todo en esta etapa en el país. Gracias, doctor Laguna. Y quería hacer una pregunta al doctor Pacheco sobre la evolución. Y evidentemente todos los seres vivos evolucionamos, ¿no? Y los virus creo que con más rapidez, o estos microorganismos. Y eso muestra, por ejemplo, el linaje africano, el linaje asiático. Y el que ha llegado a las Américas es el linaje asiático. Y es probable que en cada pasaje de humano a humano hayan pequeñas mutaciones que no se evidencian todavía en manifestaciones clínicas diferentes, pero yo creo que eso es acumulativo y es también motivo de estudio, ¿no? Ahora con las tecnologías de genotipificar prácticamente todo el RNA o el DNA de los microorganismos, yo creo que es factible determinar si eso está ocurriendo o no. Ahora, una pregunta bien difícil de contestar, el doctor Echevarría, es si esto va a ser endémico o no. En realidad no sabemos, ¿no? El vector, desde que entró ya nadie lo saca, y más bien se está dispersando. De eso sí tenemos la certeza, ¿no? Y el dengue entró, tampoco nadie lo saca. El chikungunya está limitado en el norte. En realidad es una pregunta difícil, pero yo creo que si no hay Aedes no deberán haber estos virus, o en todo caso serían su presencia muy limitada. Por otro lado, yo creo que, como se ha mencionado, hay que enfatizar en el control vectorial. Sin embargo, acá se mezclan cosas técnica, política, religiosa, y que es la técnica dice que sí van bien las cosas en el laboratorio, en ensayos pequeños, pero cuando uno lo quiere aplicar al campo resultan los problemas, ¿no? Como ha mencionado el doctor Laguna, esto de la irradiación de estos mosquitos para modificarlos. Por ejemplo, la ley acá en Perú prohíbe hacer eso, ¿no? Hay una ley que prohíbe la manipulación de organismos vivos. Y entonces eso ya es una limitante, ¿no? E incluso con la directora de Concitec se conversaba esta posibilidad de hacer algo acá y no se puede. Y el Estado no puede dar plata para eso, que va contra la ley, ¿no? Y hay una alternativa que es infectar al mosquito con una bacteria que es la Wolbachia, que ahí no está haciendo ninguna modificación. Esa bacteria normalmente infecta mosquitos y esta bacteria, si está en el intestino del mosquito, impide la replicación del virus. Esa es una alternativa, que no se hace ninguna modificación, pero bueno, ese es otro tema de investigación, ¿no? Y que podría ser una posibilidad, porque en realidad, como se ha mencionado, también estamos perdiendo la batalla contra el vector, y en otros países ha ocurrido eso, y eso es lo que ocurrió en Brasil, en Colombia. Y también enfatizar en la necesidad de hacer investigación que permita mejorar las estrategias de control vectorial, ¿no? Creo que, miren, Brasil, a pesar de que invierte millones en investigación, ha tenido problemas. Nosotros, con lo poco que conocemos, vamos a tener mucho más problemas, pero creo que si enfatizamos en fortalecer las estrategias de control vectorial, probablemente nuestros problemas sean menores. No sé, creo que en honor del tiempo podemos terminar esta sesión acá y agradecer a nuestros ponentes por intercambiar sus puntos de vista y su trabajo, y bueno, agradecer al presidente de la Academia, a la Junta Directiva, por permitir priorizar este tipo de temas, y dejo en uso la palabra al doctor